el seminario va a estar en manos de Daniela Rojas. Daniela Paz Rojas Miranda, por decir el nombre completo, es psicóloga y ella es especialista en psico-oncología y en cuidados paliativos. Además, tiene un máster en bioética y también un máster en comunicación científica. Y ha hecho una enorme labor, que yo creo que nunca se le agradecerá lo suficiente, por intentar visibilizar el tema también del cáncer, de sus muchos mitos, de los elementos que de algún modo colocan a las personas que lo sufren en una situación de aún mayor vulnerabilidad, pues por los lenguajes que se utilizan, por los presupuestos con los que la sociedad trabaja. Ha tenido un papel muy representativo en relación a las mujeres con cáncer de mama. Y ahora creo que estás abriendo otros escenarios, ¿no? Si no estoy equivocada. Y de hecho acaba de publicar, bueno, hace un poquito un libro del que nos va a hablar un poquito hoy. Así que yo la verdad es que estoy muy, muy contenta de que ella pueda acompañarnos hoy. El título que ha elegido para su intervención es Palabras que cuidan, comunicación social, ética y compasiva en cáncer. Creo que es un tema absolutamente capital. Y bueno, muchísimas gracias, Daniela, por querer participar, contarnos tu experiencia y todo lo que tú has reflexionado sobre esta cuestión. Estoy segura de que será muy interesante y que después tendremos un diálogo también muy, muy fructífero. Así que mil gracias, querida amiga, y tienes la palabra. No, muchísimas gracias a ti, Lidia, y a ustedes que están hoy día presentes. Para mí es más que un honor estar aquí, además que estoy con dos de mis maestras, con Carmen Astete y con Lidia, que en su momento, cuando estuve de alumna del Magíster de Bioética, fueron mis docentes y obviamente uno sigue aprendiendo siempre, así que súper honrada de estar acá. Y hablando de este tema, como decía Lidia, que es un tema que he venido trabajando hace ya varios años. Yo soy psicooncóloga, pero al poco andar dentro de mi práctica clínica me di cuenta que el tema del cáncer y la vivencia personal de los pacientes e incluso de sus redes de apoyo y la relación clínica que establecían con sus profesionales estaba muy mediatizada por la forma en que socioculturalmente vemos la enfermedad, entendemos la enfermedad. Y desde ahí me interesó el sacar un poco el cáncer desde el espacio netamente clínico y académico, que también lo trabajo, hacia otros espacios donde se está hablando de cáncer, que son los medios de comunicación, las redes sociales, con todo con todas las posibilidades que eso abre, pero también con todos los riesgos y que eso conlleva. Entonces hoy día voy a ir compartiendo, ustedes me dicen si se ve bien, ¿ya? Em, Tengo que poner ventana, ¿cierto? Sí, pantalla, ventana. A ver, aquí está. ¿Se ve? Perfecto, Daniela. Súper, súper. Entonces, como decía Lidia, el título que escogí para la presentación es Palabras que cuidan, que es el título del libro en que hablamos sobre la comunicación social en cáncer, que hicimos en conjunto con el Centro de Salud Global, de Medicina Global de la Universidad del Desarrollo, em, y que fuimos varios autores que estuvimos a cargo de distintos capítulos para dar una mirada lo más interdisciplinar y lo más completa posible sobre el abordaje social del cáncer, el cómo se estaba cubriendo hoy día en los medios de comunicación, los riesgos que estaba teniendo, los daños que ya sabíamos que tenían y las posibilidades de construir formas distintas de comunicar sobre la enfermedad. Hoy día el cáncer, como muchos de ustedes deben saber, constituye el primer y el principal problema de salud pública a nivel mundial, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, estas temáticas y el cómo estamos hablando de la enfermedad en términos sociales
es de importancia capital para poder enfrentarla de mejor manera. Y primero quería partir con una cita de Adela Cortina que me gusta mucho, que dice que pensar con seriedad y deliberar sobre una ética de los medios de comunicación es una de las tareas más importantes y también más urgentes de una sociedad que quiera hacerlo de ciudadanos y no de siervos. ¿Y por qué me gusta? Porque esto abre la relevancia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Uno tiende a pensar que el principal rol de los medios de comunicación tiene que ver con crear sociedades más informadas, pero tienen un rol fundamental para la democratización del conocimiento y para crear también sociedades críticas, y para sostener también la democracia. Hoy día vemos en distintos niveles y a través de distintos conflictos eh, sociopolíticos el rol que tienen los medios de comunicación y cómo han cambiado algunas realidades de muchos países y a nivel global por el peso de los medios de comunicación. Desde las elecciones de Trump, el Brexit, nosotros también tuvimos una visión particular o una realidad particular en nuestro país a propósito del proceso constituyente para cambiar la constitución, donde el rol de los medios de comunicación tuvieron que ver en los resultados que finalmente se obtuvieron en estas votaciones, a través de la información que iba llegando, ¿no? a los, a los ciudadanos. Y aquí tenemos esta relación, ¿cierto?, entre salud y medios de comunicación, que es muy compleja, ¿sí? Tan necesaria como compleja, podríamos decir. Los medios de comunicación constituyen una de las principales dimensiones donde se expresan las creencias, los significados, y la manera que tenemos de ver las distintas patologías con que las sociedades son interpeladas a convivir. De alguna manera, los medios de comunicación funcionan como un espejo, ¿cierto? Reproducen los discursos hegemónicos respecto a los distintos tipos de patología, pero además de reproducirlos, los mantienen en la medida en que los van reproduciendo en distintas plataformas y van eh, instalando ciertas maneras de hablar de las enfermedades, ciertas maneras de entenderlas, de mirar a los pacientes que las padecen, de interpelar a los medios o sea, a los médicos o a los investigadores sobre por qué se está investigando cierta patología y no otra, etcétera. Por lo tanto, esta relación hoy día es, como hablábamos, central. Es parte integral del sistema global en el que vivimos y no tiene solo influencia, por ejemplo, si vamos a hablar de salud, en salud, sino que también tiene influencia en aspectos sociales, económicos, políticos y, por supuesto, sanitarios. La exactitud de la información, la veracidad de la información, así como la ética que sostiene el proceso decisional de qué es lo que voy a publicar, cómo lo voy a publicar, cuándo lo voy a publicar, hacia qué público objetivo, cuáles son los recursos anexos que voy a utilizar, desde el tipo de tipografía, el tipo de letra, el titular, la música que voy a poner de fondo. Todo eso contribuye a la imagen que vamos a dar desde los medios de comunicación, ¿cierto?, sobre un tema de salud en particular. Yo siempre recuerdo en un matinal, en uno de estos programas que duran muchas horas en las mañanas, que se dan por televisión abierta, que se cubrió la muerte de una actriz muy conocida en Chile. Y se hizo un reportaje, una nota de como 5 minutos, una nota de 5 minutos en un espacio de un matinal de televisión abierta. Es una nota larga. Y toda la música que iba de fondo era como una música, no era la misma, pero muy parecida a la música de Tiburón, en el mismo, de la película, en el mismo texto, en el mismo guión, ¿cierto? De la nota se hablaba de la guerra contra el cáncer en repetidas ocasiones, el cómo
actriz había fallado, había perdido la batalla contra el cáncer con esta música de fondo. Esta configuración en términos totales nos da un mensaje y cada una de esas decisiones es también una decisión ética, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Cuál es la visión de enfermedad que estoy transmitiendo? ¿Por qué esta música y no otra? ¿Por qué este piano triste, por ejemplo? ¿O por qué esta música, como lo que decía yo, como de tiburón? ¿A qué público objetivo? ¿Y por qué estoy usando ese público objetivo y no estoy ocupando otro? Esa también es una decisión ética. El problema es que no muchas veces estas preguntas que nos estamos haciendo ahora finalmente, efectivamente, tienen cabida cuando se arman, sobre todo con la premura de las noticias y con la contingencia y la agenda noticiosa, puede ser aún más difícil, pero no está necesariamente internalizado que esas deben ser las preguntas que debieran ser mandatorias en términos éticos para poder cubrir una noticia. Em, por lo tanto, en este contexto sociohistórico, en un contexto eh, más global, el poder de los medios es creciente, por lo que urge pensar una ética global que trascienda por mucho lo local, ¿no? Las lógicas más localistas en cuanto a la entrega de información. Todas las perspectivas localistas, aisladas o determinadas por intereses particulares de los medios de comunicación pueden derivar en coberturas sesgadas, inexactas, parciales, que pueden crear malos entendidos, desinformación, tergiversación en la población, incomprensión, incluso pueden provocar resistencia en ciertos grupos en relación con otros, se puede provocar prejuicios en relación a ciertos tipos de pacientes, estigma, discriminación social hacia ciertas poblaciones y personas, con todas las consecuencias que em, que puede derivar de eso, ¿no? Por lo tanto, el enfoque de derecho y el principio de justicia ha sido definido como el motor principal de hechos periodísticos durante muchísimos años y que exhorta un poco a los periodistas a develar la injusticia, a eh, ponerla como acceso democratizado, como hablábamos, para toda la población, el tema de la verdad absoluta, queriendo acercarse incluso al modelo de la ciencia, ¿no? De querer hablar de la verdad en términos periodísticos, ha sido súper criticado hoy día como una ética más bien insuficiente y de poca aplicabilidad universal. Y se ha hablado de cómo debiéramos ir transitando a una ética global de los medios de comunicación que tienda a una ética del cuidado, ¿cierto? Donde la responsabilidad no estaría solo puesta en la verdad allá afuera, sino en el eje del comportamiento moral del cuidar de o del proteger a, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad o cuál es la responsabilidad de los medios con las poblaciones vulnerables, del ser voz? ¿Cómo estamos cuidando esas poblaciones a través de nuestras coberturas, a través de nuestras entrevistas, a través de la exposición de sus imágenes, de la exposición de momentos de mucha vulnerabilidad y mucha intimidad? Entonces, la pregunta desde esta perspectiva la pregunta central no es qué les debiera, si a los periodistas les debiera o no importar aquello que investigan, sino qué y quiénes debieran importar. ¿Sí? Pasarnos de las temáticas que enfrentamos a los grupos poblacionales que pueden ser mayoritariamente vulnerables, para los cuales necesitamos tener una disposición a cuidar de una manera amorosa, respetuosa, no agresiva, eh, ni destructiva, ¿no? Em, Desde el marco de una ética del cuidado, los periodistas y los comunicadores en ciencia y en salud son moralmente responsables de prestar ayuda a los ciudadanos en la construcción de comunidades más saludables. Por lo tanto, la misión del periodismo sanitario, del periodismo de salud, ya no es solo un papel de vigilancia, sino que es la construcción de una sociedad civil que pueda tomar decisiones autónomas en salud. Em, Esta es una imagen de una campaña, ¿cierto? Que como esta imagen hay muchas
que ocupan el miedo y el temor a la enfermedad como el mecanismo regulatorio principal para que haya un cambio de conducta. Y esta es una frase de David Seathouse que a mí me gusta mucho, a pesar de que ya es antigua, que dice que puede ser tentador pensar que el trabajo en la salud está libre de valores, que hay un trabajo neutro, ¿no? Que algunos esfuerzos son simplemente buenos porque hay buenas intenciones detrás y deseados por todos, y que no tienen efectos que puedan describirse como malos indeseables. Sin embargo, es una verdad ineludible que todo trabajo por la salud, también la comunicación en salud, hasta el último detalle, está inspirado en algún momento por un valor humano que ha sido elegido entre alternativas. Por lo tanto, desde este lugar, toda elección también es ética, ya que una noticia, en este caso, se ciña a los hechos, el relato va a estar siempre atravesado por valores eh, y por las creencias y por las visiones que tenga ese mismo periodista o su editor o editora o el medio en el que está inserto esta plataforma en particular. Em, y esto complejiza tanto la relación que hace que es necesario preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en una ética que cuide, que construya em, y que sea útil también para construir sociedades más saludables, que nos sirva para poder educar también a la población? Se dice que hoy día que esta relación es tan potente que probablemente es esta la relación que sea la razón principal para la medicalización de la vida actual, ¿no? La apertura que tenemos y la disponibilidad que tenemos a ciertos contenidos gracias a los medios de comunicación. Y hoy día debiéramos incluir también las redes sociales teniendo eh, cuerpos éticos bastante distintos, pero que efectivamente se cruzan, ¿no? Entonces, estos temas éticos que se nos aparecen cuando abordamos temas de salud, de medicina, eh, se relacionan con la cobertura de temáticas que, como hablábamos, pueden tener información errónea, puede incluir noticias falsas, puede socavar eh, y perturbar a la ciudadanía, incluso a la dignidad moral de los profesionales de salud. La gestión de la información puede incitar conflictos políticos, bélicos, racismo, xenofobia, terrorismo, y todos estos comportamientos constituyen una amenaza para la humanidad y afectan la salud de las personas en la medida en que están todos estos sistemas eh, relacionados, ¿no? Los medios son plataformas susceptibles de ir alimentando ciertos estereotipos sociales eh, a través de la cobertura en salud. Aquí tenemos un ejemplo de una de las tantas noticias que aparecieron en pandemia que hablaba del Chernobyl chino, ¿cierto? El virus que amenaza todo que lo amenaza todo en el país asiático, que se utilizó también como una herramienta de diseminación de mensajes xenofóbicos. Em, Esta es para poder hablar de los mensajes más machistas, ¿cierto? Incluso con violencia de género. Por ejemplo, ¿pueden sobrevivir las astronautas sin maquillaje? Claramente aquí la elección de un titular y el enfoque de esta noticia está claramente atravesado por estereotipos de género. Abuelito abandonado, anciano de 70 años, se encuentra internado por COVID-19 hace 23 días y ningún familiar viene a verlo. Aquí vemos el edadismo de tratar a una persona mayor como abuelito y todas las cosas que podríamos hablar desde un punto de vista de los derechos de las personas mayores, ¿no? Y cómo son caracterizadas en los medios de comunicación. Esta es una noticia de cuando murió el actor protagonista de Pantera Negra. El Red Chaya perdió la batalla contra el cáncer, y aquí estamos hablando ya de algo eh, que hemos ido como tocando más sutilmente, que tiene que ver con el uso del lenguaje bélico en cáncer y todo esto de todo este paradigma de violencia, de guerra y de batalla para hablar de los pacientes con patologías oncológicas.
Y evidentemente el cáncer, dado el problema de salud pública que constituye y el temor que provoca en la población, es una de las patologías que despierta mayor interés en la ciudadanía. Por eso no es de extrañar que siempre en los periódicos o en los diarios o en las redes sociales, en televisión también, haya generalmente espacio para hablar del cáncer. Y aún así, aun cuando existe mucho, no es proporcional para el nivel de crisis sanitaria que implica el cáncer hoy en día. O sea, se cubre más que muchas otras patologías, pero se cubre mucho menos de lo que debiera cubrirse. Y generalmente están asociadas las noticias a nuevos descubrimientos, nuevos avances, las posibilidades de nuevos tratamientos. Y por otra parte, la cobertura de la enfermedad de algún personaje público o de la muerte de algún personaje público. ¿Y por qué es importante el cómo hablamos de cáncer siempre, o sea, sobre todo al nivel sanitario, ¿cierto? Con nuestros pacientes, pero cómo hablamos de cáncer en campañas de salud y en comunicación, en medios de comunicación? Porque las narrativas en salud mediatizan la construcción de políticas públicas y las campañas de comunicación social. Al hablar del cáncer de determinada manera, estamos hablando de lo que entendemos por esa enfermedad, estamos hablando de cuáles son las poblaciones que nos parecen más relevantes de ser visibilizadas, cuáles son aquellas patologías que necesitan más cobertura, por ejemplo. Hoy día está pasando en Chile que hay mucha discusión respecto a la cobertura que tienen las mujeres con cáncer de mama triple negativo, que es un tipo de cáncer particularmente agresivo y que está afectando a muchas mujeres jóvenes y cuya cobertura en la seguridad social en Chile no es total y está siendo muy precaria. Y ha habido eh, una presión de las agrupaciones de mujeres con cáncer de mama triple negativo y con ciertos actores sociales que están empujando el que que esto cambie y se empiecen a integrar en las canastas los tratamientos que hoy día no están. Y esto también es gracias a una labor comunicacional y social que está influyendo hoy día en la política pública. Por otra parte, las narrativas en salud condicionan el enfrentamiento del paciente diagnosticado. Si seguimos hablando en términos de violencia y de la lucha y de la guerra, seguimos poniendo sobre los hombros y sobre la actitud del paciente la responsabilidad del diagnóstico y de la cura. Cuando le decimos a un paciente que depende de su actitud, de su fortaleza interna, de la correcta gestión de sus emociones, de su pensamiento positivo, etcétera, esto que aparece todo el tiempo en los medios de comunicación, influye en que el paciente crea eh, de que es su mundo interno el que puede curarlo y que por el contrario, la tristeza, el miedo, eh, la incertidumbre, la rabia, que son emociones que tienen mala prensa, porque hoy día hablamos de emociones negativas, que también es una construcción sociocultural, lo estarían enfermando cuando es parte del duelo natural frente al haber perdido la salud, aunque sea por un momento de tiempo acotado, ¿no? Además, las narrativas influyen en los discursos y en el abordaje de los profesionales de la salud. Muchas veces son los mismos profesionales los que le dicen que usted tiene que tener ánimo, usted tiene que ser fuerte, la mitad de mi tratamiento depende de mí y la otra mitad depende de usted, que son frases complejas porque son automatismos son éticamente muy cuestionables, en tanto develan información que no es real. El paciente no va a sanar ni se va a recuperar porque luche más o menos, o porque piense más o menos positivo, o porque llore menos, ¿sí? Matizan la vivencia de enfermedad y el apoyo otorgado por el entorno familiar, que va a creer que sacándolo de la tristeza y no hablando de la enfermedad, vamos a generar una mejor actitud para enfrentarla. Y además edifican la forma en que la población sana se aproxima a esta enfermedad como eventual entorno cercano de un paciente o como potencial paciente. Mientras más ocupemos el miedo en nuestras campañas y en los medios de comunicación para hablar de cáncer, más las personas se repliegan porque se provoca una reacción paradojal donde la amenaza es tal que yo siento que ya no puedo, no tengo las herramientas para poder hacerle frente porque disminuyen mis sentimientos de autoeficacia. Si es un enemigo despiadado que viene por ti para
asesinarte y matarte, como aparecen en muchas, hasta en las cajetillas de cigarro, lo más probable es que yo sienta que entonces no tengo nada que hacer contra él. Disminuye mis sentimientos de autoeficacia, no tengo claro qué tengo que hacer para poder evitarlo, ¿sí? Y además que se pone la responsabilidad sobre los pacientes y dejamos de lado toda la responsabilidad que tienen los estados en el control, el manejo de los determinantes sociales y ecológicos del cáncer. Em, por lo tanto, es importante que los periodistas y los comunicadores se cuestionen de forma permanente la manera en que sus historias y los formatos en que cuentan estas historias pueden afectar a la población, sobre todo a los más afectados, por ejemplo, a los pacientes. Generalmente está reforzándose siempre el mensaje hacia la población sana, como si estuvieran o estuviéramos separados por un muro con los pacientes y somos todos parte de la misma sociedad, que tenemos acceso a los mismos medios, a las mismas redes de comunicación, y finalmente estamos también enviando un mensaje a esos pacientes. Esto es particularmente relevante porque hay estudios que han determinado que un tercio de la información que corre en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el cáncer es información falsa. Un tercio. Es muchísimo. Y que de ese tercio no solo es información falsa que a lo mejor puede no tener un impacto tan importante, sino que el 77% de esa información falsa es información directamente dañina para los pacientes y para las personas, para poder desarrollar actitudes, comportamientos más saludables y estrategias preventivas y de detección temprana. Les voy a mostrar un videíto que espero que funcione y se escuche. González murió a sus 54 años luego de una lucha contra el cáncer. Ya habíamos escuchado información al respecto. Estaba pues batallando esta lucha contra el cáncer. Comunicadora nacional que ha fallecido tras una larga lucha contra el cáncer. Chadwick perdió la pelea privada que llevaba desde hace ya 4 años contra el cáncer de colon este 28. Aquí se ve claramente lo que hemos venido conversando, ¿no? Cómo se pone cómo la cobertura noticiosa va manteniendo esta idea general social de que es la persona la que pierde o gana frente a la enfermedad a través de ciertas virtudes que puede haber desarrollado, ciertos valores que hoy día en nuestra sociedad son importantes: la autosuficiencia, la fortaleza interna, el control emocional, el optimismo, el individualismo, el mérito, ¿sí? De poder llegar a sanarte por tu esfuerzo personal, y con el mensaje que eso acarrea para las personas cuya enfermedad avanza o incluso fallecen por esta causa, ¿no? Así las personas cuya enfermedad progresa o avanza, progresa en términos de que avanza su condición de salud, se habla de que perdieron la batalla y también se les atribuye una voluntariedad, ¿no? Como tiraron la esponja, tiraron la toalla, se deprimieron, no lucharon lo suficiente, etcétera. Lo que refuerza esta idea como neoliberal de la responsabilidad individual y de la importancia del poder decisional de los pacientes en el resultado final de los tratamientos. El trabajo sobre estos relatos es fundamental y por eso agradezco mucho que podamos estar conversando de esto, porque podemos reformular estos discursos hegemónicos, podemos cambiarla hacia una visión más real de la enfermedad, que podamos informar efectivamente sobre los mecanismos fisiopatológicos a la base del cáncer y con narrativas que sean más compasivas con los pacientes, y su vivencia, ¿no? Bueno, aquí hablábamos de la lucha contra el cáncer. Como vemos, se utiliza y se ha utilizado indiscriminadamente, no solo para mostrar los esfuerzos de la comunidad científica para poder encontrar nuevas líneas de tratamiento, sino como mandato social a las personas diagnosticadas, que envuelve la promesa implícita de que el estar en pie de guerra y con una actitud de lucha te llevaría a la cura y a la remisión de tu patología, y que el buen paciente es aquel que demuestra fuerza, valentía, positivismo y que mantiene
a raya estas emociones negativas que tanto le molestan a nuestra sociedad, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con el sufrimiento y es un sufrimiento que no queremos sostener. Este ha sido el lenguaje que hemos utilizado hace 50 años en cáncer, el lenguaje de la guerra, de la violencia, del enemigo brutal y despiadado. Significamos el cuerpo del paciente como el campo de batalla y la comunidad científica como el arsenal terapéutico del cual dispone para poder hacer frente a esto. Y así vamos viendo que el mundo de la comunicación científica, como dice Vladimir de Semir, y médica, no está ajeno al fenómeno que se está produciendo en otros ámbitos que tiene que ver con la espectacularización de la información. La información en ciencia también se espectaculariza con todos los vicios que eso puede generar. Y aquí nos enfrentamos como a esta dicotomía, porque las verdades periodísticas, las que se utilizan en los medios, requieren ser verdades para un buen titular y para que esto, empiezan a competir unas noticias con otras, ¿no? Entonces, y por espacios y por aparición. Entonces, los titulares, la manera en que están construidas las noticias deben ser lo suficientemente atractivas para ganar el espacio, a lo mejor, de otra noticia similar. Entonces, las verdades tienen que ser absolutas, taxativas, muy declaratorios los titulares, ¿cierto? La probabilidad, la posibilidad, que es algo que en ciencia, es con lo que trabajamos en ciencia, no funciona para un titular y hay cada vez menos tiempo y menos espacio. En cambio, las verdades científicas y médicas son verdades prudenciales, relativas, que están sometidas constantemente a análisis y validaciones en evolución y en contrastación permanente. Las respuestas son más cautelosas. Por lo tanto, aquí se provoca un choque cuando tenemos que, cuando se tienen que cubrir noticias científicas y médicas. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Aplicación de una sola inyección es capaz de frenar el cáncer a la piel. Desarrollan un nuevo método para detectar el cáncer en 3 horas. Chileno con cáncer terminal reeducó sus células y sobrevivió. Champiñones ayudarían a frenar el avance del cáncer de próstata. Profesor de la Universidad de Chile combate el Alzheimer y cáncer con sales de oro. Que muchos pueden ser efectivas investigaciones que estén en curso, pero no se dicen en qué etapa están, cuáles son las implicancias, qué podríamos esperar, para cuándo, etcétera. Y esto deriva en que los pacientes después llegan a sus controles médicos con, eh, incluso con papers o con los diarios o con lo que vieron en internet a propósito de su patología. Y en ese sentido vemos que los vicios comunes al hablar de investigaciones ya, no solo de la enfermedad, sino de investigaciones en cáncer, es que se expresan conclusiones antes de que existan resultados concluyentes, se hipertrofian los resultados, se generalizan o se extrapolan a distintos tipos de cáncer o a distintas poblaciones, por así decirlo, y se lucubran futuras aplicaciones sin que se diferencie la opinión del medio, del periodista o otra persona, ¿cierto? De otro stakeholder, de la realidad objetivable. Hoy día, el otro día publicaba algo de esto, de que hoy día el cáncer se ha convertido en una especie de credo, donde hay una suerte de libertad de culto, donde todas las personas dicen lo que creen sobre el cáncer, como si estuviéramos hablando de una experiencia espiritual o de algo que se desconoce completamente. No hablamos del cáncer como que fuera una enfermedad, y cada persona pareciera tener el derecho en los medios de comunicación de decir lo que quiera sobre la enfermedad. Y ahí tenemos un problema porque hoy día hay cada vez más, por ejemplo, en las redes sociales hay muchos influencers del cáncer, muchos de ellos son pacientes y por ser pacientes también tienen una especie de cuidado sacro dentro del mundo de las redes sociales porque es paciente. Entonces ese paciente puede decir lo que sea porque es paciente, y las personas pueden decir lo que creen en relación al cáncer. Y eso ha tenido impactos importantes porque empieza a desarrollarse este cúmulo de información, mucha de ella falsa, sin respaldo científico, que puede intervenir e interferir no solo en los procesos de cuidado de los pacientes, sino en la vivencia personal
de enfermedad. Y aquí vemos también cómo en los medios de comunicación lo que más se busca rescatar y resaltar son a las personas sobrevivientes, las que son vistas como que tienen todas estas virtudes y estos comportamientos que son adecuados y que por eso salieron adelante gracias a su fuerza personal. Y estos son los testimonios que aparecen en las en las redes sociales, en los medios de comunicación. No existen prácticamente los testimonios de personas que están con una enfermedad avanzada, personas metastásicas en proceso de fin de vida. El cáncer de mama se lleva todas las luces probablemente y siempre se retrata al mismo tipo de mujer, blanca, heterosexual, de nivel socioeconómico medio alto, madre, y no se exponen las vivencias del cáncer de mama de personas inmigrantes, de personas del colectivo LGTBI, de personas afrodescendientes, etcétera, ¿no? De personas en pobreza. Esta es una cita de Anne Boyer de un libro que se los recomiendo muchísimo, que es probablemente el mejor libro que se ha escrito de cáncer de mama, que se ha escrito harto. Que dice, por lo general, en el panorama color de rosa de la concientización, solo se admite a un tipo de persona que ha tenido cáncer de mama, a las que han sobrevivido. El botín de la narrativa va a parar a las manos de las vencedoras. Se supone que se debe contar la historia de supervivencia desde una autogestión neoliberal, la de las cosas bien hechas, la del individuo autoexaminado y mamografiado, la de la enfermedad curada con sumisión, carreras de 5K, verduras orgánicas licuadas y pensamiento positivo. Este libro es como para meterlo entero bajo el lápiz, bajo el marcador, porque es muy cortito, pero es brutal en términos de la realidad que refleja. Porque mientras tanto las personas con cáncer avanzado o en franco deterioro o en proceso de fin de vida se mantienen en un espacio otro de resguardo, de ocultamiento. Ellos no son ejemplo de la fortaleza, de la lección aprendida, del triunfo frente a la enfermedad. No es retratado con sonrisas ni con guantes de box, no reciben medallas, por ellos no se tocan campanas en las estaciones de enfermería. Y en el contexto del cuidado paliativo, esto ha llevado a que sea cada vez que se instale esta idea que nosotros como paliativistas también queremos siempre sacar, que es el momento en que no se puede hacer nada más por el paciente eh, y que queda a su merced y probablemente a merced de la muerte, ¿no? Así los cuidados paliativos son vistos como un fracaso y vemos esta parte de la escena en blanco y negro, ¿cierto? Que esto sería a lo mejor una persona que rechazó tratamiento y que rechazó la última línea de quimioterapia, y sin embargo, desde esta lógica y desde este paradigma, esto sería darse por vencido, ¿no? Y sin embargo, este otro lado, ¿no? De una persona hiperintervenida con tratamientos desproporcionados, fútiles, al final de la vida, es coherente con el luchar hasta el final. Desde ahí, la obstinación terapéutica tiene un arraigo en esta visión sociocultural y esta idea de los pacientes y familiares de hacer todo lo posible y de luchar hasta el final, también se arraiga y hace un clic perfecto con esta idea sociocultural de la que estamos hablando, ¿no? Desde ahí, el rechazo de tratamiento, la adecuación de esfuerzo terapéutico puede ser visto con un conflicto ético y moral importante por sentir que estamos dejando morir o que son prácticas eutanásicas y una serie de cosas que hemos visto y que se ven mucho en el contexto de cuidados paliativos. Y ya para ir terminando, como pueden ir viendo con lo que hemos ido hablando, estas son algunas de las recomendaciones que salen en mi libro En Palabras que Cuidan, que se los voy a dejar al final, de cómo comunicar cuando estamos hablando de cáncer. Y estas son algunas de las recomendaciones. Dice: comunicar sobre la diversidad de experiencias, visiones y necesidades en salud de personas y familias que viven con cáncer en Chile o en el resto de la región y en el resto del mundo. Evitar la fake news, comunicando información veraz, revisada y cotejada con fuentes científicas directas y cuando corresponde con la vivencia de personas que viven la enfermedad. Evitar la espectacularidad y el sensacionalismo al hablar del cáncer a través del uso tendencioso de ciertos relatos, de elección de ciertas cuñas, de ciertas citas, del uso de ciertas imágenes y no de otras, y de una musicalización hiperdramatizada. De evitar la personificación de la enfermedad. Cuando hablamos del
cáncer como si fuera un ser, como si fuera una entidad. El cáncer se alimenta de, se aprovecha de o busca a. Considerar la ansiedad que puede provocar tanto en los y las entrevistadas como en la audiencia los contenidos que se difunden sobre el cáncer en base al miedo y al lenguaje de violencia. Dejar de hablar del cáncer como un enemigo que influye en una autopercepción en la ciudadanía de ineficiencia para prevenirlo, detectarlo tempranamente y tratarlo cuando se diagnostica. Romper con la lógica de comunicar en cáncer en términos de ganadores y perdedores. Evitar los discursos que banalizan y romantizan la enfermedad, buscando siempre el lado positivo o la lección oculta del cáncer. Comunicar sin promover terapias, dietas y productos milagrosos que al no contar con evidencia empírica real pueden promover falsas esperanzas, gastos de recursos, interacciones desconocidas con los tratamientos oncológicos y sentimientos de frustración. No espectacularizar los procesos de fin de vida. Cubrir a las personas en todos los estadios de su enfermedad, abordar la multiplicidad de experiencias en cáncer, como hablábamos de nivel socioeconómico bajo, inmigrantes, personas del colectivo, pueblos originarios, afrodescendientes, entre otros. Evitar utilizar el cáncer como metáfora o sinónimo de destrucción o corrupción. Siempre hablamos de esto es un cáncer para la economía o el cáncer de la sociedad para hablar de estos temas, donde vamos estigmatizando aún más la patología oncológica. Y comunicar sobre la experiencia de niños, niñas y adolescentes que viven con cáncer, aprendiendo a escuchar sus vivencias, más que imponer sobre ellos estas lógicas adultocéntricas de la violencia, de la guerra, etc. Y como frase final, esto no es esta frase la saqué no de un artículo que escribí en Cáncer, que fue uno que escribimos para el monográfico de COVID, creo, Lidia, en la revista de bioética de la Complutense. Allí donde todo es guerra, premura y combate, donde todos somos héroes, víctimas o villanos, allí no hay espacio para el silencio, la prudencia y la compasión. Cuidar de nuestras palabras es parte de nuestro deber de cuidar a otros. Y ahí está el QR para descargar gratuitamente el libro Palabras que Cuidan y algunas de mis coordenadas en caso de que quieran más material y quieran preguntarme cualquier cosa. Y ahora, por supuesto, que abro el espacio para las preguntas, espero no haberme demorado mucho. Nada, perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Y sí, vamos a pasar al diálogo. Vamos a ver quién se anima.